la mirada sobre todo en Alemania y en China. Olaf Scholz, el canciller alemán, viaja a China. Ha sido un viaje bastante controvertido y eso no es para menos, porque podríamos decir que el momento escogido está suscitando bastantes críticas. El viaje se produce en un momento en el que la Unión Europea busca reducir su dependencia del gigante asiático que, recordemos, considera país socio, sí, pero también un rival sistémico. Vamos a analizar a continuación esta visita y sobre todo qué es lo que podemos esperar de ella, y para ello contamos con Juan Vázquez Rojo, investigador, profesor en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Juan, muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, cuanto menos viaje controvertido, muchas críticas ha suscitado Olaf Scholz. Enseguida vamos a intentar desgranar las principales claves, pero Scholz, en una de las defensas públicas que ha hecho sobre este viaje, dice que no es mero continuismo respecto a los viajes recurrentes que hacía el gobierno de Merkel a China, sino que se trata de un sondeo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el objetivo real de Scholz en este viaje? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, lo primero de todo es que Scholz tiene difícil defender que no es un continuismo lo que pretende hacer, ¿no? Realmente él se encuentra en una situación complicada porque a nivel interno en el país, tanto la oposición como los miembros del propio gobierno se posicionan en contra de esa relación que quiere tomar con China. Estados Unidos también se posiciona en contra y otros socios dentro de la Unión Europea, como es el caso de Francia, a través del presidente Macron, también se posicionan en contra de esa visita y sobre todo el enfoque de la visita, ¿no? Él defiende que más que romper relaciones con China o seguir una política de bloques, ¿no?, en la que tenga que decidir entre Estados Unidos y China, lo que defiende es pues seguir, digamos, seguir teniendo lazos económicos con China y eso sí, matizando ciertas cosas, como por ejemplo los derechos humanos, la vinculación política con el Partido Comunista Chino, etcétera. Sin embargo, en la práctica veremos cómo se mueve, porque al final la visita del canciller alemán a China va acompañada sobre todo de una delegación que va compuesta por los principales ejecutivos de las principales empresas alemanas. De hecho, como digo, pues Alemania y China tienen una dependencia, Alemania de China tiene una dependencia económica importante porque al final muchas de sus principales empresas del sector del automóvil, del sector químico, del sector tecnológico, pues hacen muchos beneficios en el país asiático, tienen muchas ventas en el país asiático y después mucha parte, de hecho la mitad de la industria alemana depende de inputs provenientes de China. Entonces, realmente la visita, el objetivo de la visita, aunque realmente Scholz la quiere presentar con mucha ambigüedad, en la que, vale, vamos a seguir haciendo negocios con China, vamos a seguir estableciendo lazos con China, pero sí que es verdad que vamos a tener cuidado, señala que quiere poner los huevos en distintas cestas para que no pase lo de Rusia, pero tampoco quiere ver a China como Rusia. Digamos que está buscando una posición de no enfadar a nadie y realmente es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta, como decía, las tensiones y las oposiciones que tiene en este momento, ¿no? Interesante todo esto para entender el contexto en el que se produce esta visita, como decimos, visita que ha sido muy criticada y además también tenemos que tener en cuenta algunas cosas más. Si ponemos algo más de contexto, China, por ejemplo, ha avanzado en esta última semana y pico, en su control marítimo con la compra de una participación del puerto de Hamburgo. COSCO finalmente se va a hacer casi con un 25%, hablamos de un 24,9% para ser exactos, de una terminal del puerto. Es menos del porcentaje que se barajaba en un principio, que rondaba el 35%. ¿Qué supone esto? Porque además también tenemos que recordar que la Comisión Europea advertía recientemente a los Estados miembros que no fueran ingenuos cuando se trata de inversiones chinas en infraestructuras críticas europeas. Un mensaje que podría haberse aplicado directamente a Olaf Scholz. Por supuesto, totalmente. Es un ejemplo muy bueno el de la terminal del puerto de Hamburgo, porque realmente se quería hacer con un porcentaje de participación que suponía el 35%, en el que COSCO, la empresa china, tendría control sobre la gestión de esta terminal, pero al final se hizo por menos de un 25% y por lo tanto no tendrá control. Aquí, según se mire, hay voces que señalan que esto es una cesión a China, porque finalmente se llega a un acuerdo, y hay otras voces que señalan que al final Scholz pues, tiene que ceder y pues ceder a las presiones que hubo por parte de Estados Unidos, las presiones que hubo por parte de otros miembros de la Unión Europea, las presiones que hubo dentro de su propio gobierno, de la oposición, etcétera, ¿no? Entonces, realmente muestra de nuevo
la ambigüedad en la que se tiene que mover, digamos, el problema de los lazos comerciales, económicos que tiene con China. No hay que olvidar que, como decía antes, al final Alemania, el principal socio comercial alemán es China desde hace un lustro, y eso al final genera una dependencia muy importante del gigante asiático. Y el ejemplo que representa la terminal del puerto de Hamburgo es muy buena, porque es un ejemplo de cómo se va a tener que mover para mantener esta ambigüedad. Lo que pasa es que es muy difícil que la pueda seguir manteniendo sin romper, ¿no? Digamos, sin romper con alguna de las partes, ¿no? O sin generar demasiadas tensiones y enfadar, digamos, a una de las partes. Y lo que vamos a ver en esta visita es un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Él señala que es un poco un tanteo, pero realmente cuando vas acompañado de los principales ejecutivos de las principales empresas de tu país, realmente lo que vas es a estrechar lazos comerciales. Es innegable que va a ser así, ¿no? Desde luego. Mientras tanto, también hay que tener en cuenta otras no sé cómo decirlo, quizás otros mensajes que también han calado hondo estos días por parte de países europeos. Se ha puesto en cuestión si Olaf Scholz, con este movimiento ahora hacia China, está yendo en estos momentos por libre. Recordemos que muchos líderes ahora mismo están defendiendo la actuación de Europa como una voz única. Lo hemos estado viendo también, además, en la forma de afrontar la crisis energética, en la forma de afrontar también el conflicto bélico en Ucrania. Son cada vez más aquellas voces que defienden que Europa debe responder al unísono y no tanto en favor de intereses propios de cada uno de los países. Claro, esto es difícil, ¿no? Porque al final hablamos de Europa como un ente y no podemos comparar, por ejemplo, lo que es Europa como ente a Estados Unidos como ente. Hablamos de todo un continente conformado con muchos países, cada uno con su casuística, frente a todo un país con distintos estados, pero al final ahí sí que podemos ver una actuación con una única voz, con un único objetivo y con mucha más fortaleza. Y esto también al final es lo que genera pues que pueda haber unas aristas mucho mayores. ¿Realmente tú consideras que es así, que Scholz está yendo por libre, que esas críticas tienen fundamentos? Es decir, que en estos momentos, pues de cara a este viaje a China, está mirando más por el beneficio propio alemán, teniendo en cuenta la exposición que tiene Alemania en términos comerciales con China. ¿Es realmente, por ejemplo, el momento adecuado, que también es una de las cosas que más se está poniendo en duda? Claro, aquí hay un debate muy interesante que llevamos con él desde hace ya unos cuantos años, que es el de la autonomía estratégica de la Unión Europea, que fundamentalmente es tener, digamos, una estrategia a nivel político, a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel de relaciones comerciales, geopolíticas, geoestratégicas, etcétera, independiente de otras potencias, como sobre todo puede ser el caso de Estados Unidos, y que se fortalece sobre todo durante la administración Trump, un poco por la oposición que generaba, ¿no? Y esto también tiene que ver con las relaciones con China. Sin embargo, cuando llega al poder la administración Biden, la autonomía estratégica se desinfla porque las relaciones con la administración Biden se vuelven a estrechar. De hecho, una de las estrategias, uno de los objetivos de la administración Biden es enfrentarse a sus enemigos, entre ellos China, también Rusia, etcétera, fortaleciendo y uniendo los lazos con los aliados de toda la vida, ¿no? Y en este caso tenemos el caso también de Europa, es decir, hacer un frente común, por ejemplo, para posicionarse contra China, y esto es lo que está intentando hacer, de hecho, la administración Biden. Claro, esto pone un poco en jaque la autonomía estratégica desde el momento en el que, digamos, Europa se centra más en hacerle caso a Estados Unidos que en tener una visión independiente. Claro, la autonomía estratégica depende de una visión única de la Unión Europea. Sin embargo, en este caso, como señalas, por ejemplo, el canciller alemán declinó la oferta de Macron de ir pues, de forma conjunta a China para, pues, digamos, representar un poco más las fuerzas unidas de la Unión Europea hacia China. Lo declinó y fue solo. Esto también es significativo realmente, porque esto es un poco el continuismo de la era Merkel, el continuismo de los negocios primero, en las relaciones internacionales, en la vinculación, en este caso, con China, y sobre todo, como digo, el reflejo, lo que mejor refleja el objetivo digamos, de la visita del canciller alemán a China es con quién va acompañado. No va acompañado con Macron, no va acompañado con, digamos, ningún miembro potente de la Unión Europea, ningún representante potente. Va acompañado de los ejecutivos de las principales empresas alemanas, que tienen una posición muy importante en China, y precisamente aquí se ve qué grupo de presión
tiene más fuerza ahora mismo en las relaciones con China y sobre todo es este grupo de presión vinculado a las grandes empresas alemanas el que está marcando más la agenda, más que, pues, como digo, los socios de gobierno, la oposición, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Digamos que de momento está ganando la partida. Lo que pasa es que esto puede romper digamos, la confianza en la estrategia del gobierno. Por tanto, es peligroso y, sobre todo, también es peligroso para una estrategia conjunta de la Unión Europea en este sentido, porque va a generar más tensiones dentro de la propia Unión. Me interesa además que en un último punto atajemos más lo que es la estrategia dentro del propio gobierno alemán respecto a China, porque aquí es bastante interesante. Recordemos que llevamos un año de gobierno de coalición en Alemania con sus pros y sus contras, por supuesto, porque aquí también vemos divergencia de posturas, opiniones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esta visita de Olaf Scholz se produce en un momento en el que el Ministerio de Exteriores alemán está finalizando un borrador sobre la nueva estrategia respecto a China. El ministerio, recordemos, lo lidera Annalena Baerbock, que es de los Verdes, al igual que cuando hablamos de Habeck, ministro de Economía, son dos de las carteras que ocupa el partido, y en este caso pues el partido muestra una postura bastante más dura, bastante más agresiva hacia China. ¿Cuáles son las principales divergencias que encontramos ahora en el seno del gobierno alemán, del gobierno de coalición, sobre la estrategia que hay que mantener con el gigante asiático y sobre todo cómo van a confluir estas posturas tan enfrentadas? Porque al final China es el mayor socio comercial de Alemania. Alemania depende de China, tiene unos intereses muy marcados, pero tampoco se puede desoír lo que opina una pata importante de ese gobierno de coalición respecto a cuál debería ser el camino a llevar a cabo. Claro, aquí realmente la visión, digamos, más pro-China en este sentido, por decirlo de alguna manera, es la del canciller alemán y, digamos, de su grupo más cercano, porque dentro del propio partido también hay una oposición a esa visión de estrechar lazos comerciales con China. Es verdad que él intenta ser un poco ambiguo en sus declaraciones, intenta señalar que aunque realmente se estrechen los lazos comerciales con China, se hagan negocios con China, etcétera, se van a intentar también poner, digamos, digamos los huevos en distintas cestas en otros países asiáticos. Se visitó Japón antes que China con el nuevo gobierno. En teoría señala que va a intentar no tener dependencias, digamos, estratégicas con China, pero después, en realidad, en la práctica, esto casa muy mal con lo que está haciendo, ¿no? O, por ejemplo, con este tipo de visita. Y esto al final genera tensiones, porque como digo, dentro de su partido tiene esa oposición y también dentro de los miembros del gobierno. Como decías, dentro del Partido Verde, esta visión continuista con el gobierno de Merkel no se ve nada bien, y tampoco en la oposición, porque al final hay que tener en cuenta que esta nueva relación con China viene marcada por la relación con Rusia, porque al final obviamente hay una crítica muy grande a la dependencia de Alemania a la energía proveniente en concreto del gas ruso, y bueno, pues eso al final hace replantear qué relaciones se debe tener con el resto, o sea, las relaciones internacionales que debe tener el país con el resto del mundo. Y sobre todo estamos en un contexto internacional en el que, ya no solo a nivel interno, ya no solo en la estrategia alemana, ya no solo en los socios o en la oposición al gobierno, sino que en general estamos en una época en la que cada vez prima más la seguridad a la hora de organizar la cadena de suministro que otros factores, como el factor de la rentabilidad, como el factor digamos, de la rapidez, etcétera, en el suministro. Pesa más, como digo, la seguridad, y esto pasa por eliminar dependencias estratégicas, eliminar enemigos de la cadena de suministro, sobre todo en puntos muy delicados, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo del gas ruso. Es algo que está haciendo Estados Unidos en gran medida y que está presionando para que hagan otros países como los miembros de la Unión Europea. Entonces, digamos que aquí la estrategia del gobierno alemán, en concreto del canciller, está un poco comprometida porque está solo prácticamente, ¿no? Realmente el apoyo viene por parte, como digo, sobre todo de las principales empresas del país, que sí que es verdad que han mostrado declaraciones favorables a frenar los ataques hacia China, vincularse más con China, respetar las inversiones con China. También es verdad que el gobierno chino trata muy bien a las empresas alemanas. Bueno, pues digamos que tiene mucho cuidado con las inversiones alemanas en el país, intenta cuidarlas muy bien, etcétera. Y esto hace que, por el lazo
comercial, por el lazo de las inversiones alemanas en China, haya una dependencia muy importante y por lo tanto el gobierno se encuentra en una posición muy débil en este sentido porque realmente tiene que contentar a partes que son irreconciliables prácticamente. Entonces, en ese sentido, las posiciones que hay probablemente vayan a tensionarse tanto que se rompan en algún momento, ¿no? Pues nosotros nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias por explicarnos tan detenidamente qué es lo que está ocurriendo ahora, sobre todo el enfoque alemán respecto al gigante asiático y sobre todo qué es lo que podemos esperar de este viaje, de esa reunión entre el canciller alemán y su homólogo chino Xi Jinping. Vamos a ver cuáles son los mensajes que trascienden al respecto. Juan Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.